Buenas tardes, estimados amigos. Ya estamos con las 12 y 1 o 2 minutitos. Ahora sí ya pasamos del mediodía. Gracias por acompañarme aquí en tu programa Monitor Financiero. Vamos a hablar de algunos temas que han estado de moda a lo largo de la semana. Entre ellos un poquito también de la parte fiscal que la vamos a ahondar la próxima semana. Ayer tuve un curso en el que se empezó a hablar de esta propuesta de reformas fiscales que está lanzando el gobierno dentro de su paquete económico, que viene siendo su ley de ingresos y su presupuesto de egresos. Vamos a empezar a hablar un poquito de él y de otras noticias financieras que van a repercutir dentro de nuestras decisiones. Todo lo que se empieza a ver ahorita de los indicadores financieros, de las decisiones del gobierno en el paquete económico, es estarnos preparando para qué va a pasar en el 2022. Nos quedan ya nada más prácticamente 3 meses, octubre, noviembre, diciembre, ya es como un tobogán en el que termina ya este año. Ya nada más nos vamos preparando todos para tener un buen cierre y prepararnos principalmente para el 2022. Te recuerdo que prepara tu presupuesto. Hemos hablado ya mucho de este tema. No dejes de prepararlo ya pensando en el 2022. Para esto hoy vamos a hablar de algunos puntos financieros que nos van a servir para poder programar el 2022. No se trata tanto de que adivinemos qué va a pasar, sino de evitar que el futuro nos sorprenda. Por eso vamos a ir hablando poco a poco de algunos temas, te comento, que han estado de moda en los diferentes periódicos de finanzas. Quiero empezar este día el programa con una frase que leí en Excelsior y que es de André Breton, poeta francés. Y esta frase dice: ¿qué es la riqueza? Nada si no se gasta, y nada si se malgasta. Esta frase que nos sirva para reflexionar lo que tenemos que hacer en el 2022 con nuestra riqueza, con nuestro dinero, con nuestro patrimonio. Empezamos el día de hoy platicando de lo que es la paridad peso-dólar. El peso ha tenido estos días una volatilidad muy fuerte. Ahorita está un poco alto, en 20 pesos con 58 centavos. Este dato lo tomé hace unos minutos antes de venir para el programa. Consulto cómo va la paridad generalmente en el periódico El Financiero, que es el que lo está actualizando constantemente. Y vamos a ver ahorita en otro punto a qué se ha debido esta volatilidad que ha tenido el peso dólar y que a todos nos afecta. Otro dato que a todos termina pegándonos es el precio del barril de petróleo. Entonces, la mezcla mexicana de petróleo al día de hoy, como les digo, antes de venirme, porque esto está constantemente cambiando, está en $71 con 13 centavos. Cuando veas la cotización del barril de petróleo, recuerda que siempre se está hablando en dólares. Aunque diga 71.13 y ves un signo parecido al nuestro del peso, no. La cotización del barril de petróleo siempre nos la dan en dólares. Ahorita está a un nivel alto comparando con lo que se había preparado en el presupuesto de ingresos y de egresos del año pasado. Esto indica que el gobierno tiene un pequeño margen de un excedente, pero eso es bueno para el gobierno y para nosotros, pues sí tiene un pequeño problema, porque al subir el costo del barril de petróleo, pues se puede venir un movimiento en cuanto al precio de la gasolina, el precio del gas, los pasajes de los autobuses, los fletes, se viene una cadenita. Entonces hay que estar muy pendientes de algunos puntos de la macroeconomía aquí en México que pueden repercutir en que el dólar suba más de lo que se pudiera esperar. Vi también una nota muy interesante en el periódico El Economista que nos dice que la producción nacional de crudo, que incluye las asignaciones de Pemex y otros contratos que se pudieran tener, además de otros 16 contratos que se tienen, se redujo en 3.2% mensual. Se redujo la producción de petróleo. ¿Por qué puede reducirse? Puede bajar por los accidentes que han tenido las plataformas, o también puede bajar porque se deja de consumir por algún motivo petróleo en otras latitudes.
Entonces, al bajar la producción y aumentar la demanda o mantenerse la demanda, es cuando el precio del barril de petróleo puede subir. Y aunque creamos que a nosotros no nos va a perjudicar esta situación del barril de petróleo, termina perjudicándonos porque se va permeando hasta la economía de cada uno de nosotros. Estos temas del barril de petróleo, del dólar, del Producto Interno Bruto, es lo que lo conocemos como macroeconomía. Pero lo que pasa en la macroeconomía rebota hacia los bolsillos de todos nosotros y somos lo que en economía le llamamos microeconomía. O sea, ya la oferta y la demanda de todos los servicios, de todos los productos a los que nosotros podemos tener acceso. ¿Qué ha provocado? ¿Qué ha provocado este movimiento en la moneda? Vamos a darnos cuenta que Estados Unidos está empezando a recuperarse. Cuando Estados Unidos se recupera, a México le va bien. Cuando Estados Unidos entra en problema, todos lo hemos oído. Si a Estados Unidos le da gripe, a nosotros en México nos da pulmonía. Pero cuando sube, también nos arrastra hacia arriba. El problema en este momento es que como a Estados Unidos le está yendo bien, las decisiones que han tomado en su macroeconomía han sido acertadas, a nivel mundial su moneda está tomando fuerza. Y al tomar fuerza la moneda de nuestro principal socio económico, nuestra moneda pierde valor. Entonces, ahí entran algunas decisiones que pudiera tomar el gobierno de México para evitar que nuestro peso se siga devaluando en relación con el dólar. ¿Por qué nos importa tanto el dólar? Porque nosotros tenemos nuestra relación económica, dependemos de tenerla con los estadounidenses por lo menos en un 80%. Nuestras exportaciones, nuestras importaciones principalmente son con ellos. Por eso nos interesa siempre escuchar, analizar la paridad, pero generalmente con el dólar. Poco analizamos cómo vamos con el euro o cómo vamos con alguna otra moneda, porque tenemos pocas relaciones comerciales con ellos. Te comenté hace unos minutos de que el tipo de cambio durante la semana se ha estado moviendo. Generalmente el peso ha estado perdiendo algunos centavos comparándolo con el dólar, y esto significa que hemos tenido un movimiento negativo con relación a esta moneda, y todos los que en su actividad comercial, empresarial, dependen de traer artículos de los Estados Unidos, pues se dan cuenta del encarecimiento. También aquellas empresas que logran un préstamo o se están financiando, pero en la moneda verde, ¿qué sucede? Que entonces no nada más les afecta la tasa de interés que les cobran, sino también la paridad, porque si yo tomé una deuda con el dólar a 20 pesos y ahora el dólar lo adquiero a 20.50, pues mi deuda aumentó, porque yo tengo que pagar en dólares. Esta noticia, a lo mejor la has leído por ahí, ha causado algo de susto, ha causado tal vez algo de que no vamos a saber qué hacer. En una de las tantas propuestas que hay para la reforma fiscal, yo creo que sí lo has oído, que nos dicen que nos van a fiscalizar los depósitos en los bancos de 15,000 pesos en adelante. Esto no es novedad. Esto ya estaba para este año y años anteriores. 15,000 pesos que los bancos tenían que reportar esos movimientos en las cuentas del banco que tenemos, y lo tenían que reportar cada año. Ahora lo van a reportar, si pasa la propuesta fiscal como está, lo van a reportar cada mes. Pero ojo con esto, no son todos los depósitos, para que no nos asustemos. Lo que a el SAT no le gusta son los depósitos en efectivo. Entonces, si nosotros estamos recibiendo mensualmente más de 15,000 pesos en efectivo, eso es lo que el SAT nos va a pedir que se lo identifiquemos. Pudiera ser que tenemos un negocio que la mayor parte de sus ventas son en efectivo y tenemos que depositar ese dinero en el banco, porque yo pago a mis proveedores, a mis acreedores, les pago vía una transferencia. Por lo tanto, tengo que ir al banco y depositar más de 15,000 pesos mensuales. Es efectivo, por lo tanto, le va a llamar la atención al SAT. Y es posible
que te llegue una carta de invitación en la que el SAT te va a pedir que le demuestres de dónde obtuviste esos 15,000 pesos en efectivo. No hay problema si tú cumples con tu obligación fiscal de hacer, ya sea de manera diaria, de manera semanal, de manera quincenal, una factura global sin un RFC de un individual, utilizar el RFC genérico en el que le estás de alguna manera avisando al SAT que tienes operaciones con público en general, en el CFDI le indicas que te pagaron en efectivo, entonces el depósito que tú realizas al banco en efectivo, pues lo tienes que tener amparado con estas facturas individuales, con un registro federal de contribuyentes genérico. Entonces, esa va a ser tu arma para poder demostrarle al SAT por qué estás depositando en efectivo. Otra forma en que puedes tú recibir efectivo, pero que hay que tratar de evitarlo, es cuando recibimos dinero o enviamos dinero a alguien para gasto familiar. Preferentemente, si enviamos de un dinero de una ciudad a otra, o entregamos gasto familiar, o le damos dinero a nuestros hijos para su gasto en las escuelas, tratar de hacerlo vía transferencia. Cuando lo haces vía transferencia de la cuenta del esposo o de la esposa a su pareja, o se la envío a mi hijo, o mi hijo me envía dinero a mí porque yo ya no trabajo y me das una asignación familiar, que sea transferencia, que el SAT pueda ver que el dinero salió de una cuenta y entró a otra cuenta. Entonces el SAT puede investigar que la cuenta es de mi hijo, que la cuenta de que recibe el dinero es mía, o que yo le envío dinero a mi esposa y no pasa nada, ¿sí? Cuando el SAT nos pide que avisemos de préstamos que recibimos, de donativos que recibimos, nos pide que sea cuando en su conjunto sea superior a 600,000 pesos. Nos pide que se lo identifiquemos. Entonces, todos esos conceptos en la declaración anual que presentamos en el mes de abril, ahí tenemos que agregarlo dentro de unos ingresos o un rubro que aparece en la declaración y que se llaman ingresos exentos, y no pasa nada. Lo que sí tenemos que hacer es evitar el movimiento de efectivo, porque es donde luego nos cuesta más trabajo demostrar cuál fue el origen de ese dinero. Pero si es un dinero que sí proviene de una actividad, te repito, puedes de una actividad empresarial hacer tu factura global con un registro federal de contribuyentes genérico y que tu depósito pues cuadre con ese servicio y el concepto que tú prestaste. Vamos a ver más adelante, al final del programa, vamos a hablar un poco de estos comprobantes fiscales digitalizados por internet, cómo hay que tener mucho cuidado con ellos por la reforma fiscal que viene a partir de enero en caso de que sea aprobada. Entonces, ante ello, una persona, Guillermo Mendieta, que es vocero e integrante de la Comisión Técnica de Auditoría Fiscal del Colegio de Contadores Públicos de México, explicó que en caso que el contribuyente mayor de 18 años obtenga el RFC y no genere ingresos, deberá presentar declaración en ceros. ¿Esto por qué lo dice? Porque también resulta que ahora todos los jóvenes, al cumplir 18 años, tienen que tramitar su firma electrónica. Esto también ya está vigente, pero se nos vuelve más obligatorio a partir de la reforma, porque el SAT de alguna manera quiere tener a todos ya registrados, a todos cautivos. ¿Esto en qué repercute? Tú tienes un hijo, cumple ya sus 18 años el año entrante, tiene que ir al SAT y tramitar su firma electrónica. ¿Qué es lo que va a pasar o qué estaríamos pensando? Bueno, pero mi hijo no tiene ninguna obligación fiscal. ¿Cómo le va a hacer si no tiene ninguna obligación fiscal para obtener su firma electrónica? Este punto lo aclararemos regresando de nuestro primer corte. Pues estamos realizando un corte con nuestros amigos de la radio, pero seguimos adelante con nuestros amigos en Facebook y las diferentes plataformas con las que podemos transmitir este programa. Y estábamos hablando de este asunto de los jóvenes que tenemos que ahora, pasando los 18 años, apoyarlos para que se den de alta en el SAT, porque va a ser una obligación. Si tú tienes un hijo que está estudiando, por decir algo, en la Universidad de Guanajuato y percibe una beca por sus estudios, porque se ha esforzado,
Pues para poder realizar el trámite de la beca, tiene que obtener la firma electrónica. Afortunadamente, el SAT ya corrigió ese problema que había, que no podíamos conseguir una cita, que estaba todo hecho ahí una maraña de corrupción y ya hasta nos querían vender las citas. Ya se corrigió y ahora sí, puedes entrar a la página del SAT, tramitar tu cita, por ahí sigue cierto procedimiento precisamente para lograr que no haya actos de corrupción a la hora de entregarte tu cita, y cuando tienes tu cita, por decir algo, a las 10 de la mañana en el SAT en Irapuato, en 30 minutos sales con tu firma electrónica. Si es renovación, si es por primera vez, te vas a entretener un poquito más, porque de alguna manera, pues primero te van a recibir los documentos, van a validarlos, te van a tomar la huella digital, te van a tomar una foto del iris de los ojos, y bueno, es una serie de procedimientos que sí te vas a tardar por lo menos una hora. Cuando vayas y la tramites por primera vez, entonces por lo menos una hora. Si ya se te venció y no la renovaste por internet, pues te va a llevar por lo menos media hora. ¿Por qué? Porque el SAT ya tiene todos tus datos, tus fotos, todos tus datos biométricos. Pero si estás al pendiente de cuándo se va a vencer tu firma electrónica, la puedes renovar por internet. Este procedimiento no te lleva ni 5 o 10 minutos. Cuando tu firma electrónica le faltan 15 días por vencerse, renuévala, porque te ahorras esa vuelta a las oficinas del SAT. Aquí en Salamanca afortunadamente no nos queda muy lejos. Nos vamos a Irapuato. Que claro que la firma del SAT, al ser un documento o a un movimiento que es federal, lo puedes realizar en cualquier ciudad que te encuentres. No importa que tu domicilio fiscal esté en Guanajuato, si tú andas en Jalisco, lo puedes hacer allá, porque es un trámite federal. Entonces, continuamos en el programa Monitor Financiero. Estamos con nuestros amigos de la radio nuevamente. Seguimos con nuestros amigos en Facebook. Estábamos hablando de la situación de que todos los jóvenes a partir de 18 años tienen que acudir al SAT y obtener su firma electrónica, porque la van a estar obteniendo, solicitando para muchos trámites. Entre otros, cuando un joven se titula, para poder iniciar su trámite de su cédula profesional, le van a pedir la firma electrónica. Entonces hay que irla tramitando con tiempo, no dejarlo para que nos agarren con los dedos en la puerta con este trámite y que después suceda que pudiera haber mucha gente. Entonces háganlo ahorita, programen su cita y obtengan su firma electrónica sin actividad empresarial. Ustedes no van a tener ninguna obligación fiscal. En dado caso, si nos pidieran alguna declaración anual, pues simplemente se presenta en ceros, sin ingresos. Pero es difícil porque nos vamos a dar de alta sin obligaciones fiscales. Y esto les digo que es importante manejarlo bien, porque al tenernos ya el SAT identificado al joven con un registro ante Hacienda, cuando le estemos enviando dinero a nuestro hijo para que realice sus gastos en la ciudad donde él está estudiando, aclarar muy bien que son gastos escolares, que es lo que le mandamos para su renta, para su manutención, para su equipo escolar. Hay que aclararlo muy bien para que si el SAT le llegara a revisar, pues se da cuenta que sí, que se está recibiendo dinero, pero todo es para gastos escolares. Un tema que encontré también en el periódico El Financiero, El Economista, es un tema que habla de la brecha de género. ¿Por qué hablo yo de la brecha de género? Porque también repercute en las finanzas de la familia. Este artículo nos dice que en México solo 1.327.000 trabajadores tienen ingresos superiores a 5 salarios mínimos diarios, porque de ahí es para abajo, que vienen siendo 21.255 pesos al mes. Y de este pequeño mundo de trabajadores con los mejores ingresos, solo el 29% son mujeres. Entonces, si estamos hablando de un 29, digamos un 30%, de cada 100 personas que trabajan, 30
son mujeres, de las que están dentro de este tipo de salario. Entonces, hablan mucho de que la brecha de género es una de las problemáticas laborales más persistentes en el mercado nacional. Las mujeres, pues ya lo sabemos, ganan menos, son discriminadas con mayor frecuencia, tienen trabajos más vulnerables y encuentran más obstáculo para llegar a los puestos directivos. Esto repercute cuando en un matrimonio la pareja trabaja. El marido podrá tener un puesto que gana bien y si la esposa trabaja en un puesto similar, no le van a pagar lo mismo. Entonces, ojalá toman este tema los periódicos muy en serio para hablarnos de la brecha de género y que tratemos, pues, cuando contratamos a un hombre o a una mujer, pues tratarlo como una persona, como un empleado y olvidarnos de el género que pudiera haber. Hay un artículo muy importante, no sé si ustedes han visto en televisión, hay un economista que se llama Leo Zuckerman, y aparte de Leo Zuckerman, es un editorialista en el periódico Excelsior. Es una persona que pues sabe mucho. Y vi un artículo de él que me pareció muy interesante y que habla desde luego de la situación económica financiera. Cuando hablamos de economía, permíteme darte este antecedente. Eh, Algo que tiene que ver con la parte económica de los países que son capitalistas, que tienen una economía de libre mercado, es un ciclo económico. Este ciclo económico pues tiene que ver que cuando al país le va muy bien, estamos hablando de que está en auge, está en la parte superior, es donde todo va bien, la producción está en lo máximo, su Producto Interno Bruto está muy bien, ese es el auge, pero es normal dentro de esta economía los ciclos económicos. No siempre un país va a estar en auge. ¿Qué va a pasar cuando se está prácticamente al 100% de producción? Pues que las empresas se van a llenar sus inventarios. Y va a llegar un momento en que los inventarios no se van a estar vendiendo a la misma velocidad que se producen. ¿Qué sucede ahí? Que las empresas empiezan a frenar la producción para tratar de que lo que se produjo se venda. Y a lo mejor en tu pequeño negocio te ha pasado. Produces porque se está vendiendo muy bien, pero luego le ganas a la venta y la producción la detienes un poco. Entonces se da un fenómeno, estábamos en auge y viene una desaceleración. Se desacelera la economía en lo que se venden los inventarios. Pero en esa desaceleración, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si tú dejas de producir un poco? Se viene un poco de desempleo, porque al parar tú las ventas, tal vez ya no necesitas los 10 empleados que tenías. Dices, le bajo a 7 empleados. Entonces se da un desempleo, si quieres, temporal. Se considera que cuando el desempleo anda en un 4%, es un desempleo que no es problema, que es un desempleo normal dentro de cualquier economía. Entonces ahorita nuestro desempleo anda ya un poquito como en el 6%, como que se quiere salir un poquito de control, pero por esta situación de que ya estamos en una desaceleración. ¿Qué pasa si no logra, dice Leo Zuckerman, detenerse esta desaceleración? Pues se puede venir una recesión. ¿Y por qué se puede venir esta recesión de acuerdo a Leo Zuckerman? Cuando estuvimos en plena crisis por la cuestión de la pandemia, las potencias europeas, Estados Unidos, China, las potencias económicas, empezaron a generar dinero, lo empezaron a inyectar a las economías para evitar que se cayera en esta recesión. Si tú tienes parientes en los Estados Unidos, sabrás, te habrán platicado que les estuvieron llegando cheques como ayuda por parte del gobierno. Desde luego a los que son ciudadanos les estuvo llegando un cheque como una ayuda y de alguna manera era dinero gratis. Pero lo que buscaba el gobierno era que la gente tuviera dinero para gastar. Aquí desde luego esta situación no se vio, pero en los países europeos, en China, en Estados Unidos principalmente, sí se dio que estuvo llegando un dinero para evitar que esta recesión se convierta
en depresión y luego dentro del ciclo económico, después de la depresión, viene la crisis, que es totalmente lo contrario al auge, que está en la parte más alta y la crisis en la parte más baja. Se toman medidas cuando se llega a la recesión para evitar seguir cayendo. Imagínense una resbaladilla, en la parte de arriba estás en auge y empiezas a bajar por la resbaladilla, es donde empieza la desaceleración, luego viene la recesión y luego viene la depresión, y cuando llegas a la parte más baja de la resbaladilla es cuando la economía está en crisis. Vienen las devaluaciones, vienen tasas de desempleo muy altas, viene mucha escasez. Por eso los gobiernos que pudieron hacerlo inyectaron dinero. Pero ¿qué pasa? Utilizaron todas las armas de su arsenal, de su política económica, para lograr evitar el colapso en el año anterior, en el 2020 y parte del 2021. Le estuvieron inyectando, ahí se vinieron varias teorías de economía política que tuvieron que echar mano, entre otras la de un economista que es John Maynard Keynes, en el que John Maynard Keynes decía que sí, que lo ideal era que el gobierno inyectara dinero aunque se diera inflación, porque la inflación y el desempleo, según Keynes, no pueden existir de manera conjunta, pero era preferible que se diera la inflación a que se diera la depresión vía la pérdida de más empleos. Lo que se buscaba era proteger el empleo, y estoy seguro que, aunque no lo notamos porque aquí el gobierno no dio cheques, sí lo notamos en cuanto a quienes no tienen problemas financieros, a quienes no tienen problemas con la banca, les estuvieron llegando correos, les estuvieron llegando llamadas, en el sentido de que su banco les estaba prestando 100,000, 200,000, para que los invirtiéramos en un negocio. El problema de ese dinero que quiso inyectar el gobierno, pero vía la banca, no como regalado, como lo hizo en Estados Unidos, eran las tasas de interés, que nos estaban prestando a tasas superiores al 30% de interés anual, muy alto. A menos que hubiéramos hecho un buen proyecto de inversión, hubiéramos hecho un buen análisis, un buen presupuesto, en el cual, incluyendo dentro de los costos fijos de este proyecto, incluyéramos una tasa de interés del 30%, el proyecto nos iba a dar una tasa superior, solamente así. Pero pedir ese dinero sin analizar bien el proyecto financiero que vamos a hacer, o si lo utilizamos simplemente para gasto corriente del hogar, iba a ser un terrible problema. ¿Por qué? Nos dice nuevamente Leo Zuckerman. Países como Estados Unidos, que se dedicaron a inyectar gran cantidad de dinero, están empezando a frenarlo, están dejando de inyectar porque sus economías ya están empezando a crecer. Al crecer la economía de estos países y se deja de inyectar, las personas que tomaron dinero en deuda para gasto corriente van a tener ahora el problema de pagarlo. ¿Qué hace el gobierno principalmente cuando ahora lo que quiere es retirar dinero de la economía? Sube las tasas de interés. Al subir las tasas de interés, la gente o quien tiene dinero, en lugar de gastarlo, lo vuelve a ahorrar, porque al meterlo al banco, al invertirlo en bonos del tesoro en Estados Unidos, en México, en certificados de la tesorería, nos conviene más porque pudiéramos quedar arriba de la inflación. Entonces, al ir ese dinero a los bancos, a las inversiones, el dinero pues deja de estar en el mercado circulando. Entonces, hay menos dinero. Y al haber menos dinero, el dinero se vuelve más caro. Entonces, las tasas de interés van a subir. Aquí las tasas de interés están ya arriba de lo que es el CETE, Certificado de la Tesorería, que es la tasa líder, que es la tasa que va llevando el paso, ya está arriba del 6%, ¿sí? Y no, perdón, está en 4 o 5%, y la inflación le está ganando, la inflación ya va en el 6%, y el CETE va en el 5%, pero tiende a seguir subiendo. ¿Qué va a pasar? Que las deudas que nosotros tenemos a tasa variable van a empezar a subir. Entonces es momento, si podemos, liquidar lo que debemos en tarjetas de crédito, porque para el año entrante lo más seguro es que las tasas van a subir,
Y al subir las tasas, todas las deudas que tenemos con tasa variable, o sea, nos van a aplicar la tasa que esté vigente en ese momento, va a subir. Si tenemos créditos, como son generalmente los créditos hipotecarios de las casas a tasa fija, estos no van a tener ese problema, porque la tasa ya no se va a mover. Pero donde siempre está la tasa variable es en tarjetas de crédito o tarjetas departamentales. Permítanme en este momento hacer un corte con nuestros amigos de la radio, pero seguimos adelante con nuestros amigos en Facebook. Seguimos adelante con nuestro programa en Facebook, hablando de este tema, de estos economistas que empiezan otra vez a estar de moda entre los temas financieros. Les hablaba de John Maynard Keynes, que habla, pues tiene su teoría política, y nos dice que es este pensamiento de este economista está ahorita de moda otra vez. Este Keynes, de alguna manera se puede decir que muere y luego vuelve a renacer, y luego vuelve a morir, y luego vuelve a renacer, porque su teoría económica, a veces las situaciones se prestan para que se aplique la normatividad que él investigó. Muchas personas están en contra de la teoría de Keynes, pero de momento, por la situación que se está dando, los gobiernos valoran, ¿qué prefieres? ¿Desempleo o prefieres inflación? ¿Por qué no pueden convivir? Porque al haber inflación quiere decir que el gobierno está inyectando dinero. Si el gobierno está inyectando dinero, hay mucho dinero para que nosotros podamos gastarlo. Pero al haber dinero, también las empresas, al empezar a crecer, empiezan a generar empleo. Pero se viene el efecto de la inflación. Los gobiernos tratan de permitir un poco la inflación con la idea de que no haya desempleo, pero la idea es que no se pierda el control de la inflación, porque de ahí se puede disparar, y es otra situación normal dentro de una economía de mercado o de libre mercado, como aún todavía es la nuestra, que podemos decidir qué vamos a comprar o podemos decidir cuánto vamos a producir o qué vamos a producir. Es una situación normal en la que se tiene que estar jugando entre inflación o desempleo, o detener la inflación, generar ahora sí que se pierda puestos de trabajo. Eso es lo que le llaman la política económica, y que el gobierno tiene sus herramientas para tratar de controlarlo. De alguna manera se ha hecho realidad una decisión. Estamos de regreso con nuestros amigos de la radio, pero seguimos adelante con nuestros amigos también en Facebook y en algunas otras redes sociales que ustedes pueden seguirnos en YouTube, nos puedes encontrar en Face, nos puedes encontrar en Spotify, nos puedes escuchar en la radio normal, o puedes también hablarnos por teléfono aquí a la estación o mandarnos un WhatsApp. El WhatsApp, pues ya sabes, 464-652-5050, o el radio o el teléfono aquí en cabina, que es el 464-690-9601. Les decía que entonces la teoría de otro, o la idea que tenía otro economista también muy conocido, que se llama Milton Friedman, bueno, conocido entre las personas que les gusta analizar la parte de finanzas, él decía, recomendaba, escúchenlo así era literal, él decía, recomendaba echar dinero desde un helicóptero para evitar la recesión. Bueno, no llegamos tan literal, ¿verdad?, de que llegue el helicóptero y aviente el dinero, pero el dinero sí estuvo llegando, como dijo Milton Friedman, en los países ricos, porque llegaban cheques, estuvieron llegando cheques a las casas con dinero. La idea era que el dinero no lo guardaras. Cuando llegan esas ayudas gratis, la idea es que te lo gastes. ¿Por qué? Para que te lo gastes, para que la economía no se detenga, que sigas comprando ropa, comprando zapatos, comprando cuestiones electrónicas, para que la economía siga produciendo. Si la economía sigue produciendo, sigue generando empleo. Si sigue generando empleos y ventas, se siguen generando impuestos. Entonces viene un círculo virtuoso, ganar, ganar, por parte de todos. El gobierno recauda, nosotros ganamos un poquito más y las empresas están vendiendo. Entonces, aunque Friedman decía,
de manera simbólica, que había que, por medio de helicópteros, arrojar dinero. No se hizo así, pero sí se estuvo enviando dinero vía un cheque que de alguna manera sí la gente lo tenía que gastar. Ese dinero no era para ahorrarlo. Entonces, ¿qué se dio? Pues se vio que los gobiernos estaban regalando dinero en subsidios y a bancos centrales, regalando dinero con tasas de interés tan bajas que se podía considerar negativo. Aquí hubo algunas ayudas que dio el gobierno del estado a las pequeñas empresas que estaban al corriente y les daban subsidios de 20, 25 mil, 30 mil pesos. El Seguro Social lo hizo préstamos de 20, 25 mil pesos, pero el requisito que te ponía el IMSS el año pasado era que tu plantilla de trabajadores se mantuviera. Entonces ellos checaban que no habías despedido gente durante 2, 3 meses anteriores, tú calificabas por medio de internet y el dinero te llegaba a tu cuenta. Sí, yo vi varios casos de clientes míos que pidieron ese crédito al Seguro Social y les llegaron los 25 mil pesos a su cuenta. Entonces sí se estuvo inyectando y la receta de inyectar dinero funcionó porque la caída económica se frenó. Pudo haber sido peor de lo que pasó, pero esto logró detenerse. Nos sigue diciendo Zuckerman, dice, pero ahora viene lo bueno. Hay que regresar de manera gradual y predecible, pero ahora a la normalidad económica de que las cosas cuestan. Ya no va a llegar más ayuda, ya no va a haber medidas de parte del gobierno en donde se dio, desde luego. ¿Y a qué nos referimos con esto? Que tanto gasto público y tanta liquidez monetaria generaron una inflación a nivel mundial. ¿Y qué es la inflación? Pues uno de sus efectos es la pérdida del poder adquisitivo. Entonces lo primero que nos dimos cuenta es que empezaron a subir los precios, empezaron a subir el precio de los activos, subieron las materias primas, los automóviles, algunos de los servicios que solicitamos, aunque en menor grado, también subieron. Entonces, ¿qué pasa ahora? Nos dicen, todo indica que llegó el momento de frenar el frenesí para regresar a la cordura de crecimiento moderado, tanto en el PIB como en los precios. Y ahí es donde, ojo, para todos nosotros en lo individual, ojo para nuestros pequeños negocios, porque se viene un momento en que va a haber menos circulante, va a haber un aumento de tasas. Por lo tanto, ese tema que tanto he tomado yo en el programa, que es el presupuesto, recobra o retoma todavía más fuerza. Hemos visto en televisión, en las noticias, cómo se habla de que el gobierno está ahorita negociando, dicen ellos, cabildeando la ley de ingresos y el presupuesto de egresos. Es un tema también que voy a tratar la próxima semana, el tema de esta propuesta de reforma fiscal, porque nos va a pegar a todos, nos va a pegar desde el pequeño comercio hasta los comercios más grandes que pudieran existir, porque estos negocios representan entre el 80 y el 90% de los negocios a los que va a afectar esta reforma fiscal en caso de que sea aprobada. Pero hay que prepararnos porque debemos pensar en nuestro presupuesto cómo nos va a afectar. Se nos está diciendo que va a haber mucha facilidad para la determinación de los impuestos, que va a haber mucha simplificación administrativa. Se nos está vendiendo la idea de que ya no vamos a necesitar el contador, pero antes de que tomes esa decisión, escucha el programa la próxima semana para ver si realmente ya no vas a necesitar un contador o tal vez lo vas a necesitar ahora más de lo que tú crees. Lo comentaremos la semana entrante en este análisis del proyecto de reforma fiscal. Entonces, en lo que resta de 2021 y lo que viene de 2022 y lo que viene de 2023, veremos la corrección de las políticas monetarias y fiscales, que fue una política, se le considera expansiva por esa cantidad de dinero que los gobiernos de algunos países hicieron. Nos afecta a nosotros, la de Estados Unidos, porque pues nuestras operaciones en un 80% son con ellos. Entonces vamos a ver
cómo va a repercutir. De momento, como se considera que los movimientos de nuestros vecinos del norte son correctos, su moneda se está fortaleciendo y la nuestra se está debilitando. ¿Qué acciones van a tomar aquí por medio del Banco de México y la Secretaría de Hacienda? Eso es lo que vamos a ver en este proyecto económico que están presentando para el año entrante. ¿Qué ha hecho aquí el gobierno? Ya viéndolo de manera local, pues ya comenzó a subir las tasas de interés y se espera que sigan subiendo. Ahorita el CETE, les digo, ya está casi en 5% de interés anual que paga un CETE. Aún está por debajo de la inflación, pero se espera que esa tasa de interés líder, que es la que va marcando el paso a todos los demás tasas de interés, siga subiendo. Vimos también o leí también en el periódico El Financiero, que esto está creando ansiedad en mercados y pone presión al peso. El peso llegó a estar abajo de los 20 pesos el dólar, ahorita está arriba, está en un vaivén 20, 21, a veces logra subir los 21. Vamos a ver en qué acaba este año, de acuerdo a lo que se apruebe o no se apruebe o las decisiones que se tomen. Se ha visto una mayor percepción del riesgo financiero y esto ha disparado el dólar contra el peso y ha estado variando en una cantidad en que el peso ha perdido un 3%, ¿sí?, en relación a la moneda de los Estados Unidos. Dejando este tema ya un poquito y ya para cerrar, pero antes de cerrarlo, me gustaría hacer el último corte y ya cerrar el programa con un tema muy interesante. ¿Qué pasa si me hacen depósitos para la despensa, luz y agua? ¿Debo declararlos ante el SAT? Lo vemos regresando de este corte. Pues seguimos adelante con nuestros amigos en Facebook. Vemos las modificaciones que va a haber, cómo se ha estado generando cierta temor, cierta nervio, cierta angustia por la parte financiera. Y creemos que a lo mejor no nos pega a nosotros a nivel Salamanca, al nivel mi casa, pero sí, porque todo esto puede repercutir si las empresas en que trabajamos llegan a tener algún problema, pudiera haber despidos, o uno que trabaja en servicios, pues pudiera perder uno que otro cliente porque no tienen con qué cumplir. Y les decía que entre la reforma se vienen situaciones que hay que tener en cuenta ya para estar preparados para la reforma fiscal que viene, en caso de que sea aprobada, a partir de esta propuesta de reforma fiscal, en caso de que sea aprobada. Vamos a ver también que este proyecto económico que presenta el gobierno, esta ley de ingresos de 2022, propone incrementar las obligaciones para que se proporcione información. No hay nuevos impuestos, no hay aumento de impuestos, pero lo que sí viene es mucha más fiscalización. Con esto de los comprobantes fiscales digitales por internet, el SAT ya tiene toda la información. Y la única información que le falta, que nosotros directamente no le damos, es la información de nuestros estados de cuenta bancarios. Pero esos el SAT los obtiene directamente del banco. El banco tiene la obligación de estar informando al SAT de los movimientos que realizamos en nuestra cuenta bancaria. Entonces, por eso hay que tener tanto cuidado con lo que hacemos, con lo que depositamos, en qué nos gastamos el dinero. Estamos de regreso ya con nuestros amigos de la radio para ya hablar del cierre. Antes de continuar, me gustaría saludar a Betty Bolaños, que nos sigue en Facebook. Muchas gracias, Betty, por seguirnos y dedicarnos tiempo de tu mañana. Continuamos entonces, les decía, me hacen depósitos para la despensa, luz y agua. ¿Debo declararlos al SAT? La ley de ingresos del 22 propone incrementar las obligaciones para que la proporción de la información mensual en lugar de anual de los depósitos en efectivo.
Si tú pagas todos ese dinero, porque a ti te depositan en efectivo, decía yo hace unos minutos, eh, tienes que o vas a tener la obligación de demostrar de dónde te llegó ese dinero, porque después de 15,000 pesos, el banco va a estar avisando al SAT que tuviste un depósito de 15,000 pesos en tu cuenta. Entonces, sí tienes que avisar de este dinero, siempre y cuando lo recibas en efectivo, tener amarrado de quién te lo dio, cómo te lo dio. Me ha tocado atender personas que el SAT les ha enviado una carta de invitación porque reciben dinero de los Estados Unidos y pues el SAT detecta que la persona no tiene obligaciones, pero que ha recibido dinero en una cuenta o dos cuentas. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos llega ese dinero y poder demostrarle al SAT que ese dinero no proviene de ninguna actividad ilícita, porque entonces nos pueden hacer pagar impuestos por algo que no es actividad empresarial. Entonces, lo único que nos piden es tener cuidado con los depósitos en las tarjetas bancarias, ya sea débito o crédito, para pagar servicios básicos como la despensa, el agua, la luz o incluso la renta de tu departamento, porque el SAT va a aumentar la vigilancia a partir de enero sobre todos estos movimientos. ¿Cuántas veces no nos dice un hermano, un amigo que quiere comprar un mueble a crédito y no tiene una tarjeta de crédito? Y nosotros sabemos que es confiable y le decimos, bueno, cómpralo con mi tarjeta. Entonces, le permitimos comprar en una tienda algo que él, sin lugar a dudas, nos va a pagar. Eso no está en tela de juicio y nos paga. El problema es que cada pago que él va a hacer, porque me lo va a estar pagando en mi nombre, a mí me va a ir acumulando como un ingreso. Entonces, hay que evitar esto de que yo presto mi tarjeta para que otra persona la use, porque ya me voy a poner en riesgo ante el SAT de que todos esos pagos no cuadren con lo que yo gano. Entonces, cuidado con este tema que le llaman discrepancia fiscal. No cuadra lo que gano con lo que gasto, porque parte de lo que gasto yo no lo pagué. Lo pagó mi amigo, al cual yo le presté una parte de mi tarjeta de crédito o de mi cuenta de crédito en alguna tienda departamental para que él hiciera una compra. Hay que evitar ya estas situaciones para evitar, nos dicen por ahí, no hagas cosas buenas que parezcan malas, sobre todo a los ojos del SAT. Otro tema ya así brevemente que quiero ya tocar, nos queda ya poco tiempo, que hay una pensión en el IMSS que le llaman jubilación anticipada. ¿Cuál es la jubilación anticipada? Si recuerdas, tú puedes retirarte a los 60 años por la pensión en edad avanzada o a los 65 con la jubilación si cumplimos con los requisitos que marca la ley actualmente. Pero a que no sabías, y lo vamos a ver la semana entrante, que hay una pensión en el IMSS de jubilación anticipada. ¿Qué quiere decir? Que tal vez pudiera yo pedir esa pensión antes de los 60 años. Entonces vamos a analizarlo la semana entrante con calma. ¿Cómo puedo yo acceder a esta jubilación anticipada? ¿Qué requisitos nos pide el IMSS para lograrlo? Pues esto es todo, amigos. Espero esta información les haya sido de provecho. Continuamos con toda la información que se vaya generando en la semana, sobre todo con el proyecto económico que presenta el gobierno. Síguete cuidando, esto todavía no termina, aunque te hayas vacunado, sigue usando tu cubrebocas, sana distancia y todo lo que nos piden las autoridades de salud. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. ¿Ya le doy? ¿Aquí? ¿Finalizar? Sí.